el verano de 2002, una unidad de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos realizaba operaciones en la provincia de Kandahar, Afganistán. Recibieron una llamada de socorro de otro equipo que había quedado en silencio. Cuando llegaron a las coordenadas, lo que encontraron los perseguiría por el resto de sus vidas. Sus compañeros soldados estaban muertos. No habían sido asesinados por combatientes talibanes ni por explosiones de artefactos explosivos improvisados. Según el relato detallado de varios miembros del equipo de rescate, sus camaradas habían sido asesinados por algo que no debería existir. Un gigante. No era un hombre alto, sino un gigante real, de entre 3,66 y 4,57 metros de altura. Tenía 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie y cabello rojo. La criatura estaba cubierta de pelo grueso. Llevaba ropa tosca de cuero y piel. Blandía una enorme lanza que usaba con aterradora eficiencia. El equipo de las Fuerzas Especiales se enfrentó al gigante en un tiroteo que duró más de 30 segundos. Dispararon cientos de balas a la criatura antes de que finalmente cayera. Entonces sucedió algo aún más extraño. Un helicóptero llegó en cuestión de horas. No era un transporte militar estándar, sino un helicóptero negro sin identificación. Hombres vestidos de civil cargaron el cuerpo del gigante y desaparecieron con él. Los soldados fueron interrogados. Se les indicó en términos inequívocos que nunca hablaran de lo que habían visto. Uno de esos soldados, hablando años después bajo condición de anonimato, dijo que la criatura pesaba aproximadamente 499 kilogramos. Agregó que su cuerpo fue transportado a un lugar clasificado. Se rumoreaba que era una instalación de almacenamiento profundo en Europa o de vuelta en los Estados Unidos. Si esto le suena a ficción, como algo de una película de fantasía, entonces lo que está a punto de descubrir sacudirá todo lo que creía saber sobre la historia humana. También le hará cuestionar qué más camina por esta tierra. Asegúrese de suscribirse y compartir este video. Esta información ha sido suprimida activamente por gobiernos e instituciones durante décadas. Cuantas más personas conozcan la verdad, más difícil será ocultarla. El incidente en Afganistán no es un caso aislado. Es parte de un patrón que se remonta a miles de años y continúa hasta el día de hoy. A lo largo de la historia registrada, cada cultura en la Tierra tiene historias de gigantes. Los griegos los llamaron titanes y gigantes. Los nórdicos los llamaron Jotnar. La Biblia los llama Nefilim. Las tribus nativas americanas de América del Norte y del Sur tienen tradiciones detalladas sobre gigantes pelirrojos. Estos gigantes fueron finalmente cazados y destruidos. La tribu Paiute de Nevada habla de los Sitekah. Eran gigantes pelirrojos que vivían en cuevas y eran caníbales. En los 1800 y principios de los 1900, los periódicos de los Estados Unidos informaban rutinariamente sobre descubrimientos de esqueletos gigantes. Algunos medían más de 2,74 metros de altura. Fueron encontrados en túmulos funerarios de costa a costa. Luego, misteriosamente, estos descubrimientos dejaron de ser reportados. Los esqueletos que habían sido enviados a la institución Smithsonian para su estudio desaparecieron. Cuando los investigadores de hoy solicitan información sobre estos restos gigantes, la Smithsonian afirma que nunca existieron. Esto ocurre a pesar de cientos de artículos de periódicos, fotografías y relatos de testigos oculares que documentan su descubrimiento. ¿Qué pasó con estos huesos? ¿Por qué una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo ocultaría deliberadamente la evidencia de gigantes? La respuesta radica en lo que estos gigantes representan.
también reside en por qué su existencia amenaza la base misma de la narrativa oficial sobre la historia humana. La Biblia, en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, describe un evento que la mayoría de los cristianos modernos interpreta como metáfora o alegoría. Tuan dice que los hijos de Dios bajaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos hijos fueron los Nefilim, hombres poderosos de antaño, hombres de renombre. El texto es muy específico. No eran humanos normales. Eran la descendencia de seres divinos y mujeres humanas. Crearon una raza híbrida de gigantes con habilidades extraordinarias. El libro de Enoc, que fue eliminado del canon bíblico, pero fue considerado escritura por los primeros cristianos, proporciona muchos más detalles. Todavía es canónico en la Iglesia Ortodoxa etíope. Nombra a los ángeles que bajaron. Describe cómo enseñaron conocimiento prohibido a la humanidad. Explica que su descendencia gigante se volvió violenta y corrompió la tierra. Esto llevó al diluvio como un reinicio divino para erradicarlos. Pero aquí está el detalle crítico que la mayoría de la gente pasa por alto. El diluvio no mató a todos los Nefilim. Números capítulo 13, versículo 33, describe a Moisés enviando espías a Canaán. Esos espías informaron haber visto a los Nefilim allí, descendientes de Anak. Se sentían como langostas en comparación con estos gigantes. Esto es después del diluvio. Los gigantes sobrevivieron. O más exactamente, su linaje sanguíneo sobrevivió. Han estado entre nosotros desde entonces. Si se rastrean cuidadosamente las genealogías del Antiguo Testamento, surge un patrón inquietante. Después del diluvio, la Biblia menciona repetidamente encuentros con pueblos gigantes. Los Anakim, descendientes de Anax, eran tan grandes y temibles que los espías israelitas que los vieron perdieron todo el coraje. Los Rephaim eran descritos como una raza de gigantes que vivía al este del río Jordán. El rey Og de Basán tenía una cama de hierro de más de 3, con 96 metros de largo. Esto sugiere que medía al menos 3, con 35 o 3, con 66 metros de altura. Goliat de Gat era el campeón filisteo. Medía más de 2, con 74 metros de altura y llevaba una armadura que pesaba más de 56, con 7 kilogramos. Ningún hombre normal podría moverse eficazmente con ella. Estos no eran gigantes metafóricos. El texto da medidas específicas, describe su apariencia física, nombra sus ciudades y territorios. Eran pueblos reales que fueron gradualmente exterminados por los israelitas bajo el mando divino. ¿Pero fueron completamente exterminados? Los filisteos, el pueblo del que provenía Goliat, fueron descritos como poseedores de remanentes del linaje sanguíneo Nefilim. Después de la muerte de Goliat, los hombres de David continuaron encontrando y matando gigantes de Gat. Segundo Samuel capítulo 21 describe 4 gigantes más muertos en batallas con los filisteos. Todos ellos eran descritos como descendientes de Rafa, que significa gigante. Uno tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Esto coincide exactamente con la descripción del gigante asesinado en Afganistán en 2002. Este detalle, los 6 dígitos, aparece repetidamente en relatos de gigantes de diferentes culturas y períodos de tiempo. No es un elemento mitológico aleatorio. Es un marcador genético. Es un rasgo que se presenta en linajes sanguíneos específicos. La genética moderna puede explicar esto. La polidactilia, tener dedos adicionales en manos o pies, es una condición genética causada por mutaciones específicas. Se presenta en familias y puede ser heredada. Si los Nefilim
fueran una especie híbrida con una genética diferente a la de los humanos normales, los dígitos adicionales podrían ser un rasgo constante en su linaje. Esto sería similar a cómo ciertos rasgos faciales o tipos de cuerpo se presentan en las familias humanas normales. La pregunta entonces es, ¿qué pasó con estos linajes sanguíneos? El relato bíblico dice que a los israelitas se les ordenó destruir completamente a ciertos pueblos. Estos incluían a los cananeos, los amorreos y los refaim. Se les ordenó hacerlo porque llevaban la genética Nefilim. Esto no fue un genocidio étnico por la conquista. Fue una guerra genética. Fue un intento de eliminar linajes sanguíneos corrompidos del acervo genético humano. Pero el registro arqueológico e histórico muestra que esta exterminación nunca fue completa. Los fenicios, que eran cananeos, sobrevivieron y se convirtieron en una importante civilización marítima. Los filisteos sobrevivieron durante siglos después de la época de David. Varios pueblos gigantes continuaron apareciendo en los registros históricos mucho después de que supuestamente fueran aniquilados. Entonces, ¿a dónde fueron? Una posibilidad que los investigadores han propuesto es que estos linajes se fueron a la clandestinidad, tanto literal como figurativamente. Se retiraron a áreas remotas, a islas o a fortalezas montañosas. Con el paso de los siglos, se cruzaron con poblaciones humanas normales. Esto diluyó, pero no eliminó, su genética distintiva. Hoy en día, podrían parecer en su mayoría humanos. Quizás inusualmente altos, pero no obviamente gigantes. Sin embargo, aún llevarían marcadores genéticos y rasgos de sus ancestros Nefilim. Esto nos lleva a un misterio moderno que la mayoría de la gente desconoce. Existe una condición médica llamada gigantismo. Es causada por la sobreproducción de la hormona del crecimiento. Las personas con esta condición pueden crecer extremadamente altas, a veces más de 2,44 metros. El estamento médico trata esto como un trastorno puramente hormonal. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si algunos casos de gigantismo son en realidad la expresión de la genética Nefilim latente? ¿Y si ciertos linajes sanguíneos portan genes que, al activarse, producen descendencia gigante? Esto explicaría por qué el gigantismo se agrupa en ciertas familias y poblaciones más que en otras. Explicaría los relatos históricos de gigantes ocasionales que nacieron incluso en siglos recientes. Estos individuos se destacaban por su altura y poseían una fuerza inusual. Robert Wadlow, la persona más alta en la historia médica moderna, medía 2,72 metros de altura. Según los registros médicos, su altura no fue resultado de la genética Nefilim. Su altura fue causada por un tumor pituitario. Pero a lo largo de la historia, ha habido otros cuya altura extrema no tenía una explicación médica clara. Provenían de familias con antecedentes de altura inusual y parecían ser regresiones genéticas a algo más antiguo. En 2010, un equipo de genetistas publicó un estudio innovador en la revista Science. Este estudio causó conmoción en la comunidad académica, aunque los medios de comunicación convencionales apenas lo cubrieron. El estudio reveló que los humanos modernos portan ADN de neandertales. Y no solo un poco. Las personas de ascendencia europea y asiática tienen aproximadamente de 2 a 4% de ADN neandertal. Esto fue impactante porque la teoría predominante había sido que los Homo sapiens y los neandertales no se cruzaban. Se creía que eran especies separadas. La evidencia genética demostró que esa teoría era errónea. Nuestros ancestros se aparearon con neandertales y hoy llevamos sus genes. Pero el estudio reveló algo aún más desconcertante.
Existen secuencias genéticas en algunas poblaciones humanas que no coinciden con Homo sapiens, neandertales o denisovanos. Estas son las otras subespecies humanas conocidas. Estas secuencias parecen provenir de una fuente de homínidos desconocida. Algo que se cruzó con los humanos, pero de lo que no tenemos registro fósil. Los genetistas llaman a esto ADN fantasma. Es material genético de un ancestro misterioso, cuya identidad sigue siendo desconocida. ¿Y si este ADN fantasma es ADN Nephilim? ¿Y si la razón por la que no podemos identificar su origen es porque no provino de un homínido evolucionado naturalmente? ¿Y si provino de un híbrido creado mediante ingeniería genética o cruce entre humanos y otra cosa? Los marcadores genéticos están ahí. Podemos secuenciarlos y estudiarlos. Pero no encajan en el árbol evolutivo. Aparecen de repente en el genoma humano sin orígenes ancestrales claros. Parte de este ADN fantasma se concentra en poblaciones específicas. Esto ocurre particularmente en Europa, Oriente Medio y partes de Asia Central. Curiosamente, estas son las mismas regiones donde los relatos bíblicos e históricos ubican a los pueblos gigantes. La correlación es sorprendente. Las áreas donde los textos antiguos describen a los Nephilim y a los gigantes son las mismas áreas donde los humanos modernos portan los porcentajes más altos de material genético no identificado. Existe otra anomalía genética que ha desconcertado a los científicos durante décadas. El pueblo vasco del norte de España y del sur de Francia posee un perfil genético único. Su idioma no está relacionado con ningún otro idioma en la Tierra. Esto sugiere que es un remanente de una lengua muy antigua. Esta lengua es anterior a las lenguas indoeuropeas. Su distribución de tipos de sangre es inusual. Tienen la mayor concentración de sangre RH negativo en el mundo. Aproximadamente el 30% de los vascos tienen sangre RH negativo. Esto se compara con el 15% de otros europeos. Los porcentajes son incluso más bajos en otras poblaciones. La sangre RH negativo ha sido objeto de mucha especulación. No se comprende completamente por qué existe. El factor RH es una proteína en los glóbulos rojos. La mayoría de los humanos lo tienen. Son RH positivo. Aquellos que carecen de él son RH negativo. Lo extraño es que si una madre RH negativo lleva un bebé RH positivo, su cuerpo puede atacar al feto. Actúa como si fuera un invasor extraño, causando enfermedad hemolítica. Esto es inusual. La naturaleza no suele crear incompatibilidades reproductivas dentro de una especie. Es casi como si los humanos RH negativo y RH positivo fueran genéticamente lo suficientemente diferentes. Sus sistemas inmunes se ven mutuamente como extraños. Esto no debería ocurrir dentro de una misma especie. Algunos investigadores han propuesto que la sangre RH negativo es un remanente de la genética Nephilim. Es un marcador de ascendencia no humana. La teoría es controvertida. La ciencia convencional la descarta. Sin embargo, es notable que la sangre RH negativo se concentra en áreas donde textos antiguos ubican poblaciones gigantes e híbridos divinos humanos. La región vasca, partes de Irlanda y Escocia y Oriente Medio tienen altas concentraciones de sangre RH negativo. También tienen antiguas tradiciones de dioses que descienden y se aparean con humanos. La Biblia describe a los hijos de Dios tomando esposas humanas. La mitología irlandesa describe a los Tuatha de Danann. Estos eran seres semejantes a dioses que vinieron del cielo. Gobernaron Irlanda antes de mezclarse con los humanos.
Las leyendas escocesas hablan de los Fomorians, una raza de gigantes y seres sobrenaturales. Todas estas tradiciones implican el mestizaje entre humanos y entidades no humanas. Esto crearía linajes híbridos con una genética diferente a la de los humanos puros. Ahora, considere este hecho inquietante. Hoy en día existen familias poderosas con inmensas riquezas e influencia. Estas familias están obsesionadas con la genealogía y la pureza de la línea de sangre. Las familias reales europeas se han casado célebremente dentro de sus propias líneas de sangre durante siglos. Aceptaron enfermedades genéticas como la hemofilia. Esto era el precio por mantener su sangre pura. ¿Por qué? La explicación oficial es preservar las alianzas políticas. También es mantener la riqueza concentrada. Pero, ¿y si hay otra razón? ¿Y si ciertas líneas de sangre saben que portan genética no humana? ¿Y si están preservando deliberadamente esa genética a través de la cría controlada? ¿Y si la obsesión con la sangre real, con el derecho divino a gobernar, no es metafórica, sino literal? Estas familias creen descender de dioses, de los Nephilim. Creen que este linaje les otorga el derecho y la superioridad genética para gobernar sobre los humanos comunes. En 1958, una patrulla militar turca en las montañas orientales, cerca de la frontera iraní, encontró algo. Este hallazgo fue clasificado oficialmente y sigue clasificado hasta el día de hoy. Según informes filtrados de personal militar interrogado después del incidente, la patrulla investigaba actividad inusual en un valle remoto. Allí encontraron lo que parecía ser un asentamiento de personas extremadamente grandes. Los individuos observados a distancia medían entre 8 y 10 pies de altura. Vivían en toscas estructuras de piedra. Vestían ropa sencilla hecha de pieles de animales. La patrulla intentó establecer contacto. Sin embargo, los gigantes huyeron a sistemas de cuevas en las montañas. Cuando la patrulla entró en una de las cuevas, encontraron evidencia de habitación. Esta evidencia se remontaba posiblemente a miles de años. Encontraron símbolos tallados en las paredes. También hallaron herramientas primitivas dimensionadas para manos mucho más grandes. Además, lo que parecían ser cámaras funerarias contenían restos esqueléticos de tamaño enorme. La patrulla recolectó algunos huesos más pequeños y evidencia fotográfica. Pero cuando regresaron a su base e informaron de su hallazgo, su evidencia fue confiscada inmediatamente. Los soldados fueron amenazados con un consejo de guerra si alguna vez hablaban de ello. La zona fue declarada de acceso restringido. Según algunos informes, fue sellada más tarde con explosivos. Esto provocó el colapso de las entradas de las cuevas. Este no es el único informe moderno de gigantes que viven en regiones montañosas remotas. Las montañas del Himalaya han sido asociadas durante mucho tiempo con leyendas del Yeti o el abominable hombre de las nieves. Se les describe como criaturas bípedas peludas y masivas. Estas criaturas miden más de 8 pies de altura. La mayoría los descarta como folclore o malas identificaciones de osos. Sin embargo, la consistencia de los informes a través de siglos y culturas sugiere algo real detrás de las leyendas. Guías Sherpas en Nepal y Tíbet han hablado durante generaciones de ver estas criaturas. Las describen en detalle como seres inteligentes que usan herramientas. Estos evitan el contacto humano. No obstante, se les vislumbra ocasionalmente en los puertos de alta montaña. En 1951, el montañista británico Eric Shipton fotografió lo que parecían ser enormes huellas en la nieve. Esto ocurrió a una altitud de 18,000 pies. Las huellas mostraban un pie de 5 dedos. Medía aproximadamente 13 pulgadas de largo y 8 pulgadas de ancho. Era mucho más grande que cualquier animal conocido en la región.
Los escépticos afirmaron que las huellas eran de oso distorsionadas por la nieve derretida. Pero Shipton era un montañista experimentado, familiarizado con toda la fauna local. Él insistió en que las huellas eran diferentes a todo lo que había visto antes. Las montañas del Cáucaso, entre Rusia y Georgia, tienen leyendas similares. La gente local habla de los Almasty. Son hombres salvajes que viven en los picos más altos. Miden más de 7 pies de altura. Están cubiertos de pelo y poseen gran fuerza. Investigadores rusos en las décadas de 1960 y 1970 realizaron expediciones para encontrar evidencia de estas criaturas. Afirmaron haber encontrado huellas, muestras de pelo y haber tenido avistamientos lejanos. Sin embargo, nunca se capturó ningún espécimen. Nunca. El gobierno chino ha realizado múltiples expediciones en regiones remotas del Himalaya y las montañas Tian Shan. Buscan lo que llaman yeren, hombres salvajes que coinciden con la descripción de gigantes. En 1976, la Academia China de Ciencias organizó una importante expedición. Recolectó huellas, muestras de pelo y cientos de informes de testigos oculares de los lugareños. La conclusión oficial fue que una especie de primate desconocida probablemente existía en estas regiones. Pero la evidencia no fue lo suficientemente concluyente para confirmarlo. Lo que nunca se explicó oficialmente fue por qué las expediciones fueron repentinamente detenidas. Tampoco se explicó por qué la evidencia recolectada fue clasificada. En Norteamérica, el Pacífico Noroeste tiene la leyenda del Sasquatch o Bigfoot. Son criaturas descritas como de 7 a 9 pies de altura, cubiertas de pelo. Evitan el contacto humano. Dejan evidencia ocasional de su presencia. Miles de avistamientos han sido reportados durante el último siglo. Mientras que muchos son engaños o identificaciones erróneas, un pequeño porcentaje permanece sin explicación. Lo interesante es el patrón geográfico. Los avistamientos se agrupan en áreas montañosas remotas. Estas tienen baja densidad de población humana, vastos bosques y sistemas de cuevas. Estos son exactamente los entornos donde una pequeña población de gigantes podría sobrevivir. Podrían hacerlo evitando ser detectados. El Pacífico Noroeste, los montes Apalaches y partes de las montañas rocosas poseen el terreno, las fuentes de alimento y el aislamiento. Esto es necesario para que exista una población secreta. Y en todas estas regiones, las tribus nativas americanas tienen tradiciones antiguas sobre hombres salvajes gigantes. Estos vivieron en los bosques antes de la llegada de los humanos. Eran seres a veces pacíficos, a veces peligrosos, pero siempre debían ser respetados y evitados. Debajo de la superficie de Turquía, en la región de Capadocia, existe una ciudad entera. Está tallada en roca sólida. Derinkuyu es la más famosa, pero es solo uno de docenas de complejos subterráneos masivos descubiertos en la zona. Derinkuyu se extiende al menos 18 pisos de profundidad. Está a más de 280 pies bajo tierra. Tiene espacio para unas 20.000 personas estimadas. Contiene viviendas, almacenes, prensas de vino, capillas y pozos de ventilación. También tiene un sofisticado sistema de suministro de agua. La explicación oficial es que los primeros cristianos construyeron estas ciudades. Lo hicieron para esconderse de la persecución romana o de las invasiones árabes posteriores. Pero esta explicación se desmorona bajo escrutinio. La construcción de estas ciudades requeriría décadas, quizás siglos de trabajo continuo por miles de trabajadores. La logística de remover millones de toneladas de roca es compleja. Crear estabilidad estructural y diseñar sistemas de ventilación que funcionen a profundidades extremas
también lo es. Todo esto requiere conocimientos de ingeniería. Superan con creces lo que poseían las primeras comunidades cristianas. Además, la datación por radiocarbono de material orgánico, hallado en los niveles más profundos, sugiere algo. Partes de estas ciudades podrían ser mucho más antiguas que la era cristiana. Posiblemente, datan de varios miles de años. El estilo arquitectónico en las secciones más antiguas es diferente de las adiciones posteriores. Es más masivo y crudo. Parece como si hubiera sido construido por personas que usaban diferentes técnicas. Posiblemente utilizaron herramientas distintas. Algunas de las puertas en las secciones más profundas son inusualmente altas. Miden más de 8 pies de altura y son proporcionalmente anchas. Son demasiado grandes para humanos normales, pero están perfectamente dimensionadas para seres significativamente más grandes. ¿Por qué los constructores crearían puertas mucho más altas que ellos mismos? La explicación estándar es para propósitos ceremoniales o estéticos. Pero en un búnker de supervivencia subterráneo, cada elección de diseño cumple una función práctica. El espacio desperdiciado significa más roca para excavar, implica más dificultad en el control de la temperatura. También requiere más recursos. La explicación práctica para las puertas de gran tamaño es que fueron construidas por o para personas de gran tamaño. Existen complejos subterráneos similares en todo el mundo. En Perú, debajo de la fortaleza de Sacsayhuamán, cerca de Cusco, hay extensos sistemas de túneles. Estos conectan con cámaras subterráneas. Las leyendas locales dicen que estos túneles se extienden por cientos de millas. Conectan varios sitios antiguos. En la década de 1920, exploradores entraron en algunos de estos túneles. Informaron haber encontrado cámaras con arquitectura megalítica, pero la mayor parte de la red de túneles permanece inexplorada. Esto se debe a que el gobierno peruano selló las entradas, alegando problemas de seguridad. ¿De qué estaban realmente preocupados? En Malta, el Hal Saflieni Hypogeum es una estructura subterránea masiva. Data de más de 5.000 años. Contiene cámaras talladas en piedra caliza sólida. Se extiende 3 pisos de profundidad. Miles de esqueletos fueron encontrados en el complejo cuando fue descubierto en 1902. Entre ellos, hubo informes de cráneos inusualmente grandes y alargados. Sin embargo, estos restos particulares han desaparecido desde entonces de las colecciones de los museos. En el Gran Cañón, existen historias persistentes sobre un sistema de cuevas. Fue descubierto en 1909 por el explorador G. E. Kincaid. Él afirmó haber encontrado una enorme ciudadela subterránea. Estaba tallada en las paredes del cañón. Según su relato publicado en la Arizona Gazette, el complejo contenía artefactos de estilo egipcio. También había momias y cámaras lo suficientemente grandes para albergar a miles de personas. La institución Smithsonian supuestamente envió un equipo para investigar. Luego clasificó todo el descubrimiento. Negaron que alguna vez hubiera existido. El área donde Kincaid afirmó haber encontrado la entrada está ahora restringida por el Servicio de Parques Nacionales. Oficialmente, es para proteger artefactos nativos. Pero nunca se ha realizado ninguna excavación pública allí. Si la historia fue un engaño, ¿por qué restringir el área? Si fue real, ¿qué encontraron que requirió tanto secreto? El patrón es claro. Alrededor del mundo existen estructuras subterráneas masivas. La arqueología oficial tiene dificultades para explicarlas. Las técnicas de construcción sugieren capacidades más allá de lo que atribuimos a los pueblos antiguos. Su escala sugiere que fueron construidas para grandes poblaciones o individuos grandes. Y donde quiera que se encuentran estos sitios,
También hay leyendas de gigantes. También se habla de dioses que vinieron del cielo. Además, se mencionan pueblos híbridos con habilidades sobrehumanas. Estas ciudades subterráneas pudieron haber servido como refugios para poblaciones Nephilim. Es posible que las estuvieran cazando en la superficie. Cuando se les ordenó a los israelitas destruir a los pueblos gigantes, los que sobrevivieron pudieron haberse retirado bajo tierra. Se ocultaron en sistemas de cuevas y en ciudades subterráneas especialmente construidas. Allí, pudieron esconderse por generaciones. Con el tiempo, las poblaciones de la superficie los olvidaron o los consideraron leyendas. Sin embargo, ellos podían emerger ocasionalmente. Interactuaban cuidadosamente con los humanos de la superficie. Quizás incluso se integraban parcialmente en las sociedades humanas, mientras mantenían fortalezas subterráneas secretas. En museos de todo el mundo, hay cráneos humanos que no parecen del todo humanos. Estos son los cráneos alargados, a veces llamados cabezas cónicas. Se encontraron principalmente en Perú, Egipto y Malta, pero también en menor número en Europa, Asia e incluso América del Norte. La explicación oficial es la deformación craneal. Es la práctica de envolver las cabezas de los bebés para moldear artificialmente el cráneo a medida que crece. Muchas culturas antiguas practicaron esto. Intentaban que sus hijos se parecieran a los dioses o a la nobleza. Se decía que ellos tenían cráneos naturalmente alargados. Pero aquí está el problema. Algunos de los cráneos alargados muestran características que no pueden explicarse por la deformación artificial. La deformación craneal estándar cambia la forma del cráneo, pero no aumenta su volumen. La cantidad de hueso es la misma, solo se redistribuye. Pero algunos de los antiguos cráneos alargados tienen volúmenes craneales hasta 25% más grandes que los cráneos humanos normales. Contienen más hueso, más volumen de la caja cerebral. Esto no es deformación. Esta es una estructura craneal diferente. En 2014, el genetista Brian Forster organizó pruebas de ADN. Se realizaron en algunos cráneos de Paracas, en Perú. Estos cráneos alargados datan de hace aproximadamente 2000 años. Los resultados iniciales, llevados a cabo por un laboratorio de genética de buena reputación, mostraron mutaciones en el ADN mitocondrial. Estas no coincidían con ningún haplogrupo humano conocido. El genetista que realizó el análisis dijo que los resultados indicaban diferencias significativas con el Homo sapiens estándar. Antes de que se pudieran completar más pruebas, la financiación de la investigación se cortó misteriosamente. El análisis adicional de ADN fue bloqueado. Forster intentó que se analizaran otras muestras en diferentes laboratorios, pero fue repetidamente denegado o sus muestras se perdieron o contaminaron. Alguien no quería que se analizara completamente la genética de esos cráneos. ¿Por qué le importaría a alguien el ADN de momias antiguas? A menos que ese ADN revelara algo. Algo que contradijera la narrativa establecida sobre la evolución e historia humana. Los cráneos alargados también muestran otras anomalías. Algunos tienen solo 2 placas parietales en lugar de las 3 normales que tienen los cráneos humanos. El foramen magnum, el orificio en la base del cráneo donde se conecta la médula espinal, está posicionado de manera diferente en algunos especímenes. Esto sugiere un ángulo diferente de la cabeza al cuello que en los humanos normales. Las órbitas oculares son más grandes y tienen una forma diferente. Las estructuras de la cavidad nasal son diferentes. Estos no son cambios de forma superficial por la ligadura.
Son diferencias estructurales que requerirían variación genética. Si estos cráneos representan una subespecie humana o un híbrido distinto, explicaría por qué se practicaba la deformación craneal. Los humanos normales intentaban que sus hijos se parecieran a la forma natural del cráneo de la clase dominante. Esta clase estaba compuesta por gigantes y los híbridos Nephilim. Ellos nacían con cráneos alargados sin ninguna modificación artificial. El arte egipcio antiguo muestra consistentemente a los faraones y dioses con cráneos alargados. Akenatón y su familia son representados con cráneos extremadamente alargados. El grado es tan exagerado que los egiptólogos afirman que debe ser una estilización artística. Pero fotografías de momias reales de esa dinastía muestran que Akenatón sí tenía un cráneo inusualmente alargado. Su esposa Nefertiti, sus hijas, todas muestran elongación craneal en sus momias y obras de arte. Se han realizado pruebas de ADN en momias reales egipcias. Sin embargo, nunca se publicaron completamente. Los resultados se mantienen clasificados. ¿Qué están ocultando? Una posibilidad es que las familias reales de Egipto tenían una genética significativamente diferente de los egipcios comunes. Podrían haber descendido de los linajes Nephilim que sobrevivieron al diluvio. Luego migraron a Egipto y se establecieron como una clase dominante de reyes dioses. Su apariencia física los marcaba como diferentes y superiores a los humanos normales. A lo largo de la historia, ha habido individuos que demostraron habilidades que parecen imposibles para los humanos normales. Estos no son mitos o exageraciones, son casos documentados, muchos de la historia reciente, con múltiples testigos y a veces incluso evidencia en video. Considere a Angus MacAskill, un gigante escocés canadiense. Vivió en los 1800. Medía 7 pies y 9 pulgadas de altura. A diferencia de la mayoría de los gigantes que sufren problemas de salud debido a su tamaño, MacAskill tenía una constitución proporcional y poseía una fuerza extraordinaria. Se documentó que levantó el ancla de un barco que pesaba más de 2.600 libras. Podía cargar barriles que pesaban más de 300 libras debajo de cada brazo. Una vez levantó un caballo adulto por encima de una cerca de 4 pies. Estas hazañas fueron presenciadas por cientos de personas y documentadas en relatos contemporáneos. El examen médico mostró que tenía una glándula pituitaria normal. No presentaba tumor ni causa obvia para su tamaño. Sus proporciones eran perfectas, solo estaban escaladas. Era como si hubiera sido diseñado genéticamente para ser tan grande y fuerte. Bien o mal, como si portara genes para una versión más grande y poderosa de la humanidad. En los tiempos modernos, hay individuos que muestran habilidades que la ciencia médica tiene dificultades para explicar. Dean Karnazes puede correr más de 350 millas sin detenerse. Esto va mucho más allá de lo que debería ser posible para la resistencia humana. Las pruebas mostraron que su cuerpo produce lactato a un ritmo mucho más lento que los humanos normales. También lo elimina de manera más eficiente. Esto le permite mantener un rendimiento máximo durante días sin descanso. Wim Hof puede controlar la temperatura de su cuerpo y su sistema inmunológico. Lo logra a través de técnicas mentales. Sobrevive en frío extremo, que mataría a personas normales. Incluso controla su respuesta inmune a las toxinas inyectadas. Los escáneres de resonancia magnética muestran que su cerebro activa regiones durante estas hazañas. Esas regiones no suelen estar bajo control consciente. Estos individuos no son Nephilim. Sin embargo, demuestran que la genética humana tiene más variación de la que solemos reconocer. Algunas personas poseen habilidades latentes en el resto de la población.
¿Qué pasaría si estos individuos excepcionales portaran fragmentos de genética Nephilim? ¿Qué pasaría si en algún lugar de su ADN hubiera secuencias activadas que les dieran resistencia, fuerza o control sobre su fisiología sobre humanos? Los Nephilim fueron descritos como hombres poderosos. Eran guerreros de renombre, seres con habilidades mucho más allá de los humanos normales. Si sus líneas de sangre se mezclaron con la humanidad, esa genética se diluiría, pero no se perdería por completo. Ocasionalmente, la combinación correcta de genes podría producir a alguien. Esta persona tendría una fracción de esas viejas habilidades. Parecería casi sobrehumano en comparación con la gente común. Los atletas profesionales podrían llevar porcentajes más altos de esta genética. Esto aplica especialmente a quienes parecen atípicos físicamente, incluso entre competidores de élite. Hay quienes combinan tamaño, fuerza, velocidad y resistencia. Lo hacen de maneras que el entrenamiento por sí solo no puede explicar. Se recuperan de lesiones de forma increíblemente rápida. Mantienen el rendimiento máximo mucho más allá de la curva normal de envejecimiento. Estos podrían ser reversiones genéticas, expresan rasgos de antiguos ancestros híbridos. También está la cuestión de la inteligencia y las habilidades psíquicas. Los textos antiguos describen a los Nephilim como poseedores de conocimiento prohibido. También se les atribuye haber enseñado a la humanidad secretos del cielo y la tierra. Si los Nephilim tenían conocimientos y habilidades avanzados, sus descendientes híbridos podrían heredar esos rasgos. A lo largo de la historia, ha habido individuos con habilidades mentales aparentemente imposibles. Existen savants que pueden realizar cálculos matemáticos complejos al instante. Pueden memorizar libros enteros después de una sola lectura. Muestran habilidades que sugieren que sus cerebros procesan la información de manera diferente a los humanos normales. Los estudios de cerebros de savants muestran una arquitectura neural inusual. También revelan diferentes patrones de conectividad. A veces, regiones del cerebro son más grandes o más desarrolladas que en los cerebros típicos. ¿Qué pasaría si estas diferencias fueran genéticas? ¿Qué pasaría si algunas personas heredaran estructuras cerebrales de ancestros Nephilim que les dieran acceso a habilidades cognitivas mejoradas? Los fenómenos psíquicos son controvertidos y desestimados por la ciencia convencional. Sin embargo, han sido documentados en experimentos controlados con suficiente frecuencia. Debido a esto, varios gobiernos los han tomado en serio. El proyecto Stargate de la Agencia Central de Inteligencia investigó la visión remota. Esta es la capacidad de percibir lugares distantes solo por medios mentales. El programa duró más de 20 años y supuestamente logró suficiente éxito. La inteligencia operativa se recopiló utilizando estos métodos. La Unión Soviética tuvo programas similares. Ambas superpotencias gastaron millones de dólares y décadas de investigación en habilidades psíquicas. Esto se debió a que al menos parte de ello funcionó. ¿Qué pasaría si las habilidades psíquicas fueran genéticas? ¿Qué pasaría si la capacidad de percibir más allá de los 5 sentidos normales fuera un rasgo heredado de los linajes Nephilim? Los antiguos hablan de que los gigantes tenían acceso a conocimientos sobrenaturales. También se refieren a su comunicación con dioses y espíritus. Quizás lo que llamaban sobrenatural era en realidad una habilidad natural. La mayoría de los humanos no la poseen. Sin embargo, algunos linajes la han conservado. En 1863, se hizo un extraño descubrimiento en West Hickory, Pensilvania. Trabajadores que excavaban los cimientos de una casa desenterraron un esqueleto humano. Medía más de 8 pies de altura. El médico local lo examinó y confirmó que era humano, pero inusualmente grande.
El esqueleto fue puesto en exhibición en el pueblo. Atrajo a multitudes de curiosos espectadores. Un representante del Museo de Investigación Americano en Filadelfia vino a verlo. Ofreció comprar el esqueleto para un estudio científico. El pueblo accedió, y el esqueleto fue enviado a Filadelfia. Nunca más se le volvió a ver. El museo afirmó que se perdió en tránsito. Nunca se han encontrado registros de su estudio o exhibición. Este patrón se repitió cientos de veces en todo Estados Unidos en los 1800 y principios de los 1900. Esqueletos gigantes eran descubiertos, examinados por médicos y funcionarios locales, enviados a instituciones para su estudio y luego desaparecían sin dejar rastro. La institución Smithsonian ha sido la principal receptora y la principal sospechosa de estas desapariciones. En 1895, un artículo del New York Times informó: el Smithsonian había recibido más de 3.000 esqueletos gigantes. Provenían de exploraciones de montículos en todo Estados Unidos. ¿Dónde están ahora? El Smithsonian afirma que nunca existieron. También dicen que los informes eran engaños o identificaciones erróneas. Pero la gran cantidad de informes hace que un engaño masivo o una identificación errónea masiva sean absurdamente improbables. Estos informes provienen de diferentes estados y períodos de tiempo. Fueron examinados por distintos médicos y funcionarios. La explicación más lógica es que los esqueletos existieron. Fueron recolectados. Luego fueron destruidos o escondidos deliberadamente. Esto se hizo porque contradecían la narrativa oficial de la evolución y la historia humana. ¿Por qué destruiría pruebas el Smithsonian? Una posibilidad es el control ideológico. El Smithsonian fue fundado en 1846. Rápidamente se convirtió en la autoridad en arqueología y antropología estadounidense. Estableció la narrativa oficial. Los nativos americanos eran cazadores-recolectores primitivos. Migraron de Asia a través del puente terrestre de Bering hace aproximadamente 12.000 años. Cualquier evidencia que contradijera esta narrativa fue rechazada o suprimida. Esqueletos gigantes sugirieron que algo más estaba sucediendo. Indicaron que había otros pueblos en la América antigua. Posiblemente estos precedieron a los nativos americanos. También podrían haber tenido orígenes diferentes. Esto no podía ser reconocido sin cuestionar todo el marco establecido. Así, la evidencia fue eliminada del registro. También existe una dimensión religiosa. A finales del siglo XIX, la teoría de la evolución de Darwin se estaba volviendo dominante en los círculos científicos. Sin embargo, enfrentó la oposición de las instituciones religiosas. El Smithsonian y otros establecimientos científicos trabajaban para establecer un marco puramente materialista y evolutivo para los orígenes humanos. Los gigantes presentaban un problema. La fuente principal de relatos de gigantes en la cultura occidental es la Biblia. Si los gigantes bíblicos fueran reales, validaría el relato bíblico. Esto incluía la creación, el diluvio y la intervención divina en los asuntos humanos. El establecimiento científico no podía permitir esto. Por lo tanto, la evidencia de gigantes tuvo que ser suprimida. Fue descartada como mitología religiosa. Esto se hizo para mantener la primacía de la teoría evolutiva sin elementos sobrenaturales. En los tiempos modernos, la supresión continúa. Sin embargo, se utilizan métodos más sofisticados. Cuando se descubren esqueletos gigantes hoy en día, generalmente no se anuncian públicamente. Los arqueólogos que encuentran restos anómalos saben que informarlos destruirá sus carreras. Así, los hallazgos son reenterrados discretamente. Se clasifican como restos humanos regulares dañados por la erosión. A veces simplemente no se mencionan en los informes publicados. En 2004,
en India circularon fotos en línea. Estas mostraban a arqueólogos excavando un esqueleto humanoide masivo. Se estimó en más de 40 pies de altura. Las fotos se compartieron ampliamente como prueba de gigantes. Luego los medios de comunicación tradicionales las desacreditaron. Dijeron que eran manipulaciones digitales creadas para un concurso de Photoshop. El desacreditamiento fue correcto para esas fotos en particular. Sin embargo, la velocidad y la minuciosidad con que se promovió la refutación son notables. La forma en que se utilizó para desestimar todos los descubrimientos de gigantes como engaños sugiere un esfuerzo coordinado. Se busca evitar que la gente considere seriamente la posibilidad de que los gigantes existieran. Si los linajes Nephilim sobrevivieron hasta los tiempos modernos y conservan parte de su genética y habilidades distintivas, ¿dónde esperaríamos encontrarlos? La respuesta es obvia. Los encontraríamos en posiciones de poder e influencia. A lo largo de la historia, las clases dominantes han estado obsesionadas con el linaje y la genealogía. La realeza europea rastreó sus linajes meticulosamente. Reclamaban el derecho divino a gobernar. Esto se basaba en su descendencia de dioses o héroes. Pero, ¿y si esto no fuera metafórico? ¿Qué pasaría si ciertas familias realmente portaran genética de los Nephilim y lo supieran? ¿Qué pasaría si mantuvieran deliberadamente esos linajes? Lo harían a través de la cría controlada. O así, lo harían mediante matrimonios arreglados que mantuvieran el poder y la genética dentro de grupos familiares específicos. Consideremos a la familia Rothschild. Es una de las familias más ricas y poderosas de la historia moderna. Ascendieron desde los guetos judíos de Frankfurt en el siglo XVIII. Se convirtieron en banqueros internacionales que financiaron gobiernos y controlaron bancos centrales. Para el siglo XIX, se decía que los Rothschild tenían más riqueza que todas las familias reales de Europa juntas. ¿Cómo logró una familia tal dominio tan rápidamente? La historia oficial atribuye esto a la perspicacia bancaria y a los matrimonios estratégicos. Sin embargo, la velocidad y escala de su ascenso son casi sin precedentes. La familia también ha sido destacada por características físicas inusuales en algunas ramas. Esto incluye individuos excepcionalmente altos. También se menciona una salud y longevidad inusuales. Según algunos relatos, individuos con 6 dedos en las manos o en los pies aparecen en el linaje. ¿Podrían portar genética Nephilim? El mismo patrón aparece en otras familias de élite. Los Rockefeller, los Morgan, varias casas reales europeas. Estas familias se han intercasado durante generaciones. Han creado una red de conexiones de linaje que abarca el globo. Controlan sistemas bancarios, instituciones políticas, grandes corporaciones y medios de comunicación. A través de estos, ejercen influencia sobre miles de millones de personas. Cuando investigas las genealogías de estas familias, descubres que están todas relacionadas entre sí. A menudo también están relacionadas con antiguos linajes reales que se remontan a miles de años. Pueden rastrear su descendencia hasta Carlomagno, también hasta emperadores romanos, en algunos casos hasta figuras bíblicas y gobernantes legendarios. Esto no es accidental. Han conservado estos linajes deliberadamente. Existen sociedades secretas que sirven como estructura organizativa para estos linajes. Los masones, en los niveles más altos, afirman poseer conocimientos ancestrales. Estos conocimientos fueron transmitidos desde el Templo de Salomón. También de escuelas de misterios egipcias. En última instancia, provienen de fuentes antediluvianas. Utilizan simbolismo y rituales que hacen referencia a gigantes, híbridos humanos divinos y conocimiento prohibido. Skull and Bones, la sociedad secreta de Yale,
Ha producido múltiples presidentes y directores de la Agencia Central de Inteligencia. Posee rituales de iniciación que involucran huesos. También referencias a la muerte y la resurrección. Estos son símbolos conectados a las tradiciones Nephilim. El Bohemian Grove, donde los hombres más poderosos del mundo se reúnen cada año, presenta rituales. Estos se realizan ante una estatua gigante de un búho que representa a Moloch. Moloch fue una deidad antigua asociada con el sacrificio de niños. También con los pueblos cananeos, que la Biblia identifica como portadores de linajes Nephilim. ¿Por qué las élites modernas se involucrarían en rituales conectados a estas prácticas antiguas? A menos que haya una continuidad de tradición, una memoria de linaje que los conecte con esos viejos poderes. La obsesión con la eugenesia, a principios del siglo XX, no solo buscaba mejorar la humanidad. Se trataba de preservar linajes específicos. La Fundación Rockefeller financió extensamente la investigación eugenésica. El programa de eugenesia de la Alemania nazi, que llevó al Holocausto, se basó parcialmente en la investigación eugenésica estadounidense. Esta investigación fue financiada por familias de élite. Pero los programas públicos de eugenesia fueron clausurados después de la Segunda Guerra Mundial. Se volvieron políticamente tóxicos. La investigación no se detuvo. Pasó a la clandestinidad, a programas clasificados, a fundaciones privadas. Continuó en la investigación genética bajo diferentes nombres. ¿Qué están realmente tratando de preservar o crear? Si saben que ciertos linajes portan genética Nephilim, querrían identificar esa genética. Querrían preservarla en sus propias familias. Posiblemente, querrían recrearla a través de la ingeniería genética moderna. Textos antiguos de múltiples tradiciones describen un evento futuro. En este, los gigantes regresarán. El libro del Apocalipsis describe un tiempo. En este, los ángeles caídos encarcelados serán liberados. Corromperán nuevamente a la humanidad. El libro de Enoc es aún más específico. Describe cómo los espíritus de los Nephilim, que murieron en el diluvio, permanecen en la tierra como demonios. En los tiempos finales, habrá una batalla final entre estas fuerzas y las fuerzas del cielo. Profecías similares aparecen en otras tradiciones. La mitología nórdica describe el Ragnarok. En este, los gigantes que estaban encarcelados se liberarán. Harán la guerra contra los dioses. Textos hindúes describen el fin del Kali Yuga. En este, los asuras, gigantes demoníacos, regresarán para una confrontación final. ¿Y si estas no son historias mitológicas? ¿Y si son advertencias basadas en eventos cíclicos reales? Consideremos el rápido avance de la ingeniería genética en las últimas décadas. Ahora tenemos la tecnología CRISPR. Esta permite la edición precisa del ácido desoxirribonucleico. Los científicos ya han creado humanos genéticamente modificados. Al menos lo han hecho en forma de embrión. El propósito declarado es eliminar enfermedades genéticas. Sin embargo, la tecnología puede hacer mucho más. Puede añadir capacidades. Puede mejorar rasgos. Puede crear combinaciones genéticas completamente nuevas. ¿Qué pasaría si parte de esta investigación tuviera como objetivo recrear la genética Nephilim? Si los linajes de élite portan fragmentos de esta genética y los han estudiado, entonces entenderían qué genes confieren las habilidades que desean. Con la tecnología moderna, podrían aislar esos genes, podrían mejorarlos, podrían insertarlos en nuevos embriones. Así, crearían humanos de diseño con capacidades sobrehumanas. Existen rumores persistentes sobre programas genéticos de presupuesto oculto.
Estos son centros de investigación clasificados. En ellos se lleva a cabo ingeniería genética humana sin supervisión ética. En 2018, un científico chino llamado He Jiankui anunció un logro. Había creado las primeras bebés humanas genéticamente editadas. Eran niñas gemelas cuyo ácido desoxirribonucleico había sido modificado para ser resistente al virus de inmunodeficiencia humana. La comunidad científica internacional lo condenó. Fue encarcelado por el gobierno chino. Sin embargo, muchos investigadores creen que la condena no fue porque la edición genética de humanos se considere poco ética. Creen que fue porque él lo hizo público. El verdadero escándalo fue que reveló lo que muchos laboratorios ya están haciendo en secreto. Si China estaba dispuesta a admitir tanto, ¿qué están haciendo ellos y otros países que no han admitido? Los Estados Unidos han financiado la investigación genética. Lo han hecho a través de DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, durante décadas. Oficialmente, esta investigación busca crear mejores soldados. También busca tratar lesiones. Además, busca mejorar el rendimiento humano dentro de parámetros normales. Pero DARPA también ha financiado la investigación sobre la regeneración de extremidades. Ha financiado la curación acelerada. También la función cognitiva mejorada. Incluso la extensión de la vida. Estas son capacidades que los textos antiguos atribuyen a los Nephilim. Esto incluye largas vidas, también curación rápida, fuerza e inteligencia sobrehumanas. ¿Qué pasaría si el objetivo no fuera solo mejorar a los humanos normales? ¿Y si fuera recrear a los Nephilim? ¿Crear una nueva raza de seres genéticamente superiores que gobernarán sobre la humanidad no modificada? Esto nos lleva al transhumanismo. Este es el movimiento que aboga por fusionar a los humanos con la tecnología y la mejora genética. Su objetivo es crear una especie poshumana. Transhumanistas prominentes como Ray Kurzweil y Elon Musk hablan abiertamente. Sus planes son mejorar la humanidad a través de la tecnología. Esto incluye interfaces cerebro-computadora, también modificaciones genéticas, incluso la carga de la conciencia a sus tratos digitales. Lo enmarcan como evolución, como la humanidad tomando el control de su propio desarrollo. Pero, ¿y si en realidad es un retorno? ¿Qué pasaría si los Nephilim fueran el resultado de un intento anterior de crear humanos mejorados? ¿Y si el transhumanismo moderno está repitiendo ese proceso con tecnología moderna? El resultado final sería el mismo. Una especie híbrida, parte humana, parte otra cosa, con habilidades mucho más allá de las de los humanos normales. El momento es significativo. Profecías antiguas y tradiciones esotéricas modernas hablan de ciclos, hablan de eras que duran miles de años. El calendario maya terminó en 2012. Esto marcó, según algunas interpretaciones, el fin de una era y el comienzo de otra. Los yugas hindúes siguen un patrón similar. El Kali Yuga, la era de la oscuridad y el materialismo, estaba programado para terminar alrededor de este período. ¿Qué pasaría si estuviéramos entrando en la era en que regresan los Nephilim? ¿En la que la manipulación genética se vuelve común? ¿En la que seres híbridos caminan de nuevo abiertamente por la Tierra? La tecnología ciertamente existe ahora de maneras que nunca antes lo hizo. La única pregunta es si se está utilizando para este propósito. Toda la evidencia sugiere que sí lo está. En todo el mundo existen leyendas persistentes sobre personas que viven bajo tierra. Los nativos americanos Hopi hablan del pueblo hormiga. Ellos refugiaron a sus ancestros en ciudades subterráneas durante cataclismos pasados. Los tibetanos hablan de Agartha, un vasto reino subterráneo bajo los Himalayas. Allí, seres avanzados viven en ciudades de luz.
El folclore europeo describe la tierra hueca. En este lugar, civilizaciones enteras existen bajo la superficie. Estas historias son descartadas como fantasía. Pero, ¿y si se basan en la realidad? ¿Y si los Nephilim y sus descendientes se retiraron bajo tierra? Fueron cazados y expulsados de la superficie. Se escondieron en vastos sistemas de cuevas y ciudades especialmente construidas. Allí han vivido durante miles de años. La corteza terrestre contiene enormes sistemas de cuevas. Muchos de ellos no han sido explorados. La cueva Mammoth en Kentucky tiene más de 400 millas de pasajes cartografiados. Aún se descubren nuevas secciones. Este es solo un sistema de cuevas en una única ubicación. A nivel global existen miles de sistemas de cuevas importantes. Los geólogos estiman que solo hemos descubierto una pequeña fracción de lo que existe bajo tierra. Algunas de estas cuevas se extienden millas de profundidad. Están mucho más allá del acceso de exploradores ocasionales. ¿Qué vive en esas profundidades? ¿Qué civilizaciones podrían haberse establecido en los vastos espacios subterráneos cuya existencia ni siquiera conocemos? En 1946, el almirante Richard Byrd lideró una importante expedición militar de los Estados Unidos a la Antártida. Se llamó Operación High Jump. El propósito oficial era establecer bases de investigación. También buscaban probar equipo militar en condiciones polares. Sin embargo, la misión fue inusualmente grande para tal propósito declarado. Involucró a más de 4.000 personas. Contó con múltiples barcos y extenso equipo militar. La operación estaba programada para durar 8 meses. Fue terminada después de solo 8 semanas. Byrd regresó antes de tiempo. En entrevistas, habló crípticamente sobre el descubrimiento de una tierra más allá del polo. La describió como un continente de misterio. Mencionó en una conferencia de prensa que había áreas de la Antártida que podrían sustentar grandes poblaciones. También afirmó que los Estados Unidos necesitaban tomar medidas defensivas contra posibles amenazas de las regiones polares. ¿Qué encontró allí? Documentos desclasificados muestran que algunas áreas exploradas contenían zonas cálidas. Posiblemente eran valles calentados geotérmicamente. La vegetación podría crecer allí a pesar del hielo circundante. ¿Podrían estas áreas sustentar vida? ¿Podrían sustentar poblaciones ocultas? El hielo antártico tiene más de 2 millas de espesor en algunos lugares. Un radar de penetración terrestre ha revelado enormes vacíos bajo el hielo. Algunos son lo suficientemente grandes como para contener ciudades. Las explicaciones oficiales dicen que son lagos subglaciales y formaciones geológicas. Pero algunos investigadores creen que hay estructuras artificiales bajo el hielo. Podrían ser restos de civilizaciones antiguas de cuando la Antártida no estaba congelada. O tal vez son ciudades subterráneas habitadas que existen actualmente. En 2016, investigadores descubrieron una enorme anomalía magnética bajo el hielo en la Antártida Oriental. La firma magnética sugiere la presencia de estructuras metálicas en un patrón de cuadrícula. Cubren varios kilómetros cuadrados. Ninguna formación geológica natural crea tal patrón. El descubrimiento fue mencionado brevemente en revistas científicas. Luego fue discretamente retirado de futuras investigaciones. ¿Por qué? Si las poblaciones Nephilim se retiraron bajo tierra hace miles de años, habrían tenido tiempo de desarrollar civilizaciones avanzadas. Estas habrían estado ocultas de la humanidad de la superficie. Habrían tenido acceso a recursos, energía geotérmica y agua subterránea. Posiblemente, incluso a tecnología avanzada conservada desde antes del diluvio. Podrían interactuar ocasionalmente con la superficie.
abducirían a humanos de la superficie con fines genéticos. Monitorearían nuestro desarrollo. Esperarían el momento adecuado para reaparecer. Esto explicaría los fenómenos de objetos voladores no identificados. Muchos avistamientos de objetos voladores no identificados involucran naves que emergen o desaparecen en cuerpos de agua o montañas remotas. Estas áreas podrían servir como puntos de acceso a instalaciones subterráneas. Si una civilización avanzada existiera bajo tierra, habrían desarrollado tecnologías más allá de nuestra comprensión actual. Sus naves nos parecerían alienígenas. Esto sería cierto, aunque se originaran en la Tierra. En los últimos 70 años, decenas de miles de personas en todo el mundo han informado haber sido abducidas por entidades no humanas. Los informes son notablemente consistentes entre culturas y periodos de tiempo. La gente describe haber sido llevada a bordo de naves. Fueron sometidos a exámenes médicos. Se les extrajo material genético. En muchos casos, se les mostró descendencia híbrida. Estos seres parecían parcialmente humanos y parcialmente alienígenas. La explicación principal es que son engaños, alucinaciones de parálisis del sueño o fenómenos psicológicos. Sin embargo, la consistencia de los informes sugiere algo real. La evidencia física, incluyendo cicatrices e implantes extraídos de los abducidos, lo respalda. También lo hace la gran cantidad de testigos independientes. ¿Qué pasaría si estas abducciones no fueran realizadas por extraterrestres de otros planetas? ¿Y si las hicieran los Nephilim o sus descendientes, quienes han estado en la Tierra todo el tiempo? ¿Qué pasaría si continúan con los programas de manipulación genética? Los textos antiguos describen que los realizaron hace miles de años. Los seres más comúnmente reportados en las abducciones, los llamados grises, o coinciden con descripciones de arte y textos antiguos. Tienen cabezas grandes, ojos grandes, cuerpos pequeños y piel gris. Estas características aparecen en sellos cilíndricos sumerios. Se ven en pinturas egipcias antiguas. También se encuentran en el arte rupestre prehistórico de todo el mundo. ¿Y si los grises no son alienígenas? ¿Y si son sirvientes genéticamente modificados creados por los Nephilim? Podrían ser robots biológicos diseñados para llevar a cabo sus programas de investigación genética. Los abducidos a menudo informan que los seres parecen interesados en la reproducción humana. Buscan crear híbridos entre humanos y ellos mismos. Describen que les dijeron que el programa híbrido es necesario para la supervivencia de ambas especies. Los humanos puros se están dañando genéticamente. Necesitan una infusión de otra genética. Mientras tanto, la especie que abduce está extinguiéndose. Necesita la vitalidad humana. Esto coincide exactamente con lo que describen los textos antiguos. Los Nephilim se cruzaron con humanos. Crearon linajes híbridos. Quizás el programa nunca se detuvo. Tal vez ha continuado durante miles de años en secreto. Los Nephilim han modificado lentamente la genética humana. Han creado poblaciones híbridas que pueden controlar. Se preparan para el día en que puedan volver a gobernar abiertamente. Algunos abducidos informan haber sido llevados a instalaciones subterráneas. No eran naves espaciales. Describen haber sido transportados a través de sistemas de cuevas. Llegaron a vastas cavernas que contenían ciudades con tecnología avanzada. Ven a otros humanos. Algunos parecen vivir allí permanentemente. Trabajan junto a los seres no humanos. Pasan. Describen haber visto niños híbridos criados en estas instalaciones. Son enseñados por educadores humanos y no humanos. Cuando estos abducidos regresan e informan lo que vieron, son descartados como delirantes. Pero, ¿y si están diciendo la verdad?
¿Qué pasaría si hay instalaciones subterráneas donde las poblaciones Nephilim están criando humanos híbridos? Lo hacen en preparación para su integración en la sociedad de la superficie. Esto podría explicar el número creciente de personas que se sienten diferentes de los humanos normales. Tienen habilidades o características inusuales. Sienten una fuerte atracción hacia el conocimiento esotérico y los misterios antiguos. ¿Qué pasaría si algunos de estos individuos son híbridos? Fueron creados en instalaciones subterráneas. Luego fueron colocados en la sociedad de la superficie por varios medios. Por ejemplo, a través de programas de adopción. También mediante clínicas de fertilización in vitro. Incluso como bebés dejados en hospitales u orfanatos. Estos híbridos crecerían pareciendo en su mayoría humanos. Pero portarían genética Nephilim. A medida que maduran, esa genética comenzaría a expresarse. Les daría habilidades y conocimientos que parecen surgir de la nada. Serían agentes encubiertos. Serían colocados sin saberlo en la sociedad humana. Esperarían a ser activados cuando fuera necesario. Los textos antiguos describen a los Nephilim como poseedores de conocimientos y tecnología avanzados. El libro de Enoc enumera específicamente el conocimiento prohibido que los ángeles caídos enseñaron a la humanidad. Esto incluía metalurgia, fabricación de armas, cosméticos y hechicería. También enseñaron astrología y los secretos de las nubes. Esta última frase es interesante. Sugiere manipulación del clima o tecnología atmosférica. Otros textos describen vehículos voladores y armas de poder terrible. También mencionan habilidades que suenan como física o ingeniería avanzadas. Si los Nephilim tuvieron tal tecnología hace miles de años, ¿qué le pasó? Parte de ella pudo haber sido destruida en el diluvio o en cataclismos subsiguientes. Otra parte pudo haberse degradado con el tiempo. Los sobrevivientes no pudieron mantenerla o reproducirla sin la infraestructura y los recursos necesarios. Pero algo pudo haber sido preservado. Permaneció oculto en instalaciones subterráneas. Esperaba ser recuperado o reactivado. A lo largo de la historia, ha habido informes de artefactos imposibles. Estos fueron descubiertos y luego desaparecieron. Un ejemplo es la batería de Bagdad. Estas eran antiguas celdas eléctricas. Otro es el mecanismo de Antikythera. Se trataba de una antigua computadora analógica griega de asombrosa complejidad. También se encontraron objetos mecanizados con precisión en depósitos de carbón. Tenían millones de años de antigüedad. Cada vez que se descubren tales artefactos, se explican como identificaciones erróneas. Otros los ven como formaciones naturales inusuales, o bien son recolectados por las autoridades y desaparecen en depósitos. ¿Qué pasaría si hay depósitos de tecnología Nephilim antigua escondidos por todo el mundo? ¿Y si ciertas organizaciones saben dónde están? ¿Qué pasaría si parte del rápido avance tecnológico del último siglo no provino de la innovación humana? ¿Y si vino de tecnología antigua recuperada? Hubo un salto repentino en la comprensión de la física nuclear, la cohetería y las computadoras. Todo esto ocurrió en unas pocas décadas, a mediados del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial y el período inmediatamente posterior, tanto los aliados como las potencias del eje buscaron frenéticamente artefactos y textos antiguos. Los nazis enviaron expediciones al Tíbet, a Oriente Medio y a la Antártida. Buscaban conocimiento y tecnología ancestrales. Los aliados hicieron lo mismo. Sin embargo, han sido menos transparentes al respecto. ¿Qué encontraron? ¿Qué tecnologías fueron recuperadas y sometidas a ingeniería inversa? Los investigadores de objetos voladores no identificados han afirmado durante mucho tiempo que la tecnología aeroespacial moderna se basa en la ingeniería inversa de naves espaciales alienígenas estrelladas.
Pero, ¿y si esas naves no eran de origen alienígena? ¿Y si eran tecnología Nephilim antigua? Pudieron haber sido recuperadas de sitios arqueológicos, o bien obtenidas de poblaciones Nephilim subterráneas a cambio de algo. La tecnología parecería alienígena para los humanos modernos. Esto se debe a que es miles de años más avanzada. Se basa en principios que apenas ahora comenzamos a entender. Pero es terrestre. Fue creada en la Tierra por civilizaciones que existieron antes de la historia registrada. Esto explicaría por qué los objetos voladores no identificados han sido reportados a lo largo de la historia. No solo en tiempos modernos. No son visitantes de otros planetas que de repente se interesaron en la Tierra en la era atómica. Son tecnología terrestre que ha estado aquí todo el tiempo. Han sido operados por poblaciones Nephilim que siempre han estado aquí. Si los Nephilim y sus descendientes viven hoy entre nosotros, ¿qué señales debemos buscar? Las características físicas serían las más obvias. Una altura inusual es el marcador más común. Los humanos modernos pueden alcanzar los 7 pies por variación natural. Sin embargo, cualquier persona significativamente más alta podría portar genética Nephilim. Esto sería especialmente cierto si no tienen los problemas de salud típicamente asociados con el gigantismo. 6 dedos en manos o pies es otro marcador. Aparece en algunas líneas familiares con una frecuencia inusual. Los cráneos alargados, aunque raros, aún aparecen ocasionalmente como variaciones naturales. Tipos de sangre inusuales, particularmente la sangre RH negativa en ciertas poblaciones, pueden indicar genética humana no estándar. Más allá de los rasgos físicos, existen marcadores de comportamiento y habilidades. Una inteligencia excepcional, especialmente la capacidad de aprender sistemas complejos rápidamente sin formación formal, podría indicar conocimiento heredado o habilidades cognitivas mejoradas. Los fenómenos psíquicos, incluyendo la precognición, la telepatía y la visión remota, si son genuinos, sugerirían acceso a habilidades perceptivas más allá de la capacidad humana normal. Una longevidad inusual y la resistencia a las enfermedades podrían indicar una genética superior, la capacidad de curarse rápidamente de las heridas. Mantener un rendimiento físico óptimo mucho más allá de las curvas de envejecimiento normales. Todas estas podrían ser expresiones de los rasgos de la línea de sangre Nephilim. También existen marcadores sociales. Se observa una obsesión con la línea de sangre y la genealogía, especialmente entre las familias de élite. La pertenencia a sociedades secretas que afirman linajes antiguos y conocimiento oculto es común. A menudo se nota un éxito e influencia inusuales, desproporcionados al talento o al esfuerzo personal. Parecen ser guiados por manos invisibles. Hay conexiones con prácticas ocultistas, religiones antiguas o tradiciones esotéricas. Estas hacen referencia a gigantes, ángeles caídos o híbridos humano-divinos. Estos patrones sociales se agrupan en torno a ciertas familias y organizaciones. Esto sugiere una red organizada que conoce su herencia. Dicha red trabaja activamente para preservar y extender su influencia. En años recientes, ha habido una explosión de interés en los servicios de pruebas de ADN personales. Compañías como 23 y Yo y Ancestry ADN han recolectado datos genéticos de millones de personas en todo el mundo. El propósito oficial es ayudar a las personas a descubrir su herencia étnica y conectarse con parientes. Pero, ¿quién controla realmente estos datos? ¿Qué buscan en estos millones de perfiles genéticos? Una posibilidad es que estén buscando marcadores genéticos. Quieren identificar individuos que portan fragmentos de ADN Nephilim.
Dichos individuos podrían ser valiosos para programas de cría, también para investigación genética. Incluso podrían ser objetivo de reclutamiento para organizaciones que sirven a los intereses Nephilim. Los términos de servicio de estas compañías de ADN les permiten usar los datos genéticos de los clientes para investigación. También pueden compartirlos con terceros. Tu ADN podría estar en bases de datos de las que no sabes nada. Podría estar siendo analizado para propósitos a los que nunca accediste. Antiguas profecías de múltiples tradiciones describen un escenario de los últimos tiempos. Este escenario involucra a gigantes y ángeles caídos. La Biblia describe una batalla final. Es entre las fuerzas del cielo y las fuerzas de los Nephilim y sus aliados demoníacos. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, describe una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. El capítulo 20 describe la rebelión final cuando Satán es liberado. Luego reúne a las naciones para la batalla. Menciona específicamente a Gog y Magog, identificados como naciones de gigantes. La mitología nórdica describe el Ragnarok. En este evento, los gigantes se liberan de sus prisiones. Luego marchan a la batalla contra los dioses. Los textos hindúes describen la batalla final del Kali Yuga. Aquí, las fuerzas del Dharma luchan contra las fuerzas de la Dharma, con gigantes y demonios del lado oscuro. ¿Qué pasaría si estas profecías describieran un evento futuro real? ¿Qué pasaría si los Nephilim se prepararan para un intento final de tomar el control de la Tierra? Las señales están por todas partes si sabes cómo interpretarlas. El rápido impulso hacia el transhumanismo y la ingeniería genética crea la tecnología necesaria. Es para resucitar la genética completa de los Nephilim. La consolidación del poder en menos y menos manos es evidente. Las líneas de sangre de élite controlan más recursos e influencia que nunca antes. La erosión de la soberanía nacional y el impulso hacia una gobernanza global crean la estructura política necesaria. Es para un gobierno mundial Nephilim. La normalización del simbolismo y las prácticas ocultistas en la cultura popular prepara a las masas. Así aceptarán lo que habría sido impensable hace una generación. También está el asunto de la construcción de instalaciones subterráneas. Durante las últimas décadas, gobiernos de todo el mundo han construido enormes instalaciones subterráneas. Oficialmente, son para continuidad gubernamental u operaciones militares. Pero la escala de estas instalaciones excede con creces lo necesario para esos propósitos declarados. El gobierno de Estados Unidos ha construido ciudades subterráneas completas. Estas podrían albergar a miles de personas durante años. Rusia tiene instalaciones similares. China ha construido enormes complejos subterráneos. ¿Para qué son realmente? Una posibilidad es que sean refugios. Estos se preparan para un evento cataclísmico. Pero otra posibilidad es que sean instalaciones de integración. Son lugares donde los gobiernos de la superficie se conectarán con poblaciones Nephilim subterráneas. Esto sucederá cuando llegue el momento de su aparición. La creciente divulgación de información sobre objetos voladores no identificados por parte de los gobiernos. Esto podría ser parte de esta preparación. Durante décadas, los gobiernos negaron la existencia de ovnis. Ahora los están admitiendo y liberando lentamente más información. ¿Por qué el cambio? Una teoría es que están preparando a la humanidad. Así aceptará la existencia de inteligencias no humanas. Cuando los Nephilim emerjan de la clandestinidad o se anuncien abiertamente, entonces se habrán sentado las bases. La gente estará menos sorprendida. Han sido condicionados a través de décadas de divulgación sobre ovnis. También por entretenimiento de temática alienígena y revelación gradual.
Los seres se presentarán como alienígenas de otros planetas o dimensiones, no como antiguos residentes terrestres. La mayoría de la gente aceptará esa explicación sin cuestionarla. Pero también hay esperanza en las antiguas profecías. No describen la victoria de los Nephilim. Describen una batalla final en la que triunfan las fuerzas del bien. En el relato bíblico, Cristo regresa y derrota a los Nephilim y sus aliados. En la mitología nórdica, después del Ragnarok, emerge un mundo nuevo. Este es purificado y renovado. En la profecía hindú, Kalki llega y derrota a las fuerzas de la oscuridad. Esto marca el comienzo de una nueva edad de oro. El mensaje es consistente. Los Nephilim harán su intento final de dominación, pero fracasarán. La humanidad enfrentará su mayor prueba. Sin embargo, prevalecerán quienes permanezcan fieles a la verdad y la bondad. La pregunta es, ¿qué papel jugará cada persona en este conflicto venidero? ¿Serás alguien que sirva a la agenda Nephilim, a sabiendas o sin saberlo? ¿O serás alguien que se oponga a ella? ¿Serás engañado por sus promesas de mejora y poder? ¿O los reconocerás por lo que realmente son? El momento de decidir es ahora. Es antes de que el conflicto se abra y las elecciones se vuelvan más difíciles. Edúcate sobre la verdadera historia. Infórmate sobre la evidencia de que los gigantes y los Nephilim existieron y aún existen. Cuestiona las narrativas que te han enseñado. Examina las acciones de quienes están en el poder. Pregunta a quién sirven realmente. Desarrolla tu discernimiento. Esta es tu capacidad de ver a través del engaño. Conéctate con otros que están conscientes y buscan la verdad. Lo más importante es fortalecer tu fundamento espiritual, cualquiera que sea tu tradición o tu camino. Conéctate con la fuente de bondad y verdad en el universo. El conflicto venidero no es solo físico o político, es fundamentalmente espiritual. Los Nephilim representan una corrupción del orden natural. Es un intento de usurpar un poder que no les pertenece. Resistirles requiere más que fuerza física o intelecto. Requiere claridad y fuerza espiritual. Conoce quién eres en el nivel más profundo. Comprende que eres más que tu cuerpo. Eres más que tu mente. Llevas dentro una chispa de lo divino. Ninguna tecnología o engaño Nephilim puede corromperla. Esto será así a menos que tú lo permitas. Los Nephilim nunca murieron. Se adaptaron, se escondieron, esperaron. Pero su tiempo de esconderse está terminando. Estamos entrando en la era en que emergerán. La humanidad tendrá que confrontar la realidad. No estamos solos en este planeta, nunca lo estuvimos. Otros seres han estado influyendo en nuestro desarrollo durante miles de años. Esto no es motivo de desesperación, sino de despertar. Conocer la verdad, por muy perturbadora que sea, es mejor que vivir en una ignorancia cómoda. La verdad te da el poder de tomar decisiones informadas. Te permite ver el mundo con claridad. También para resistir la manipulación. Los Nephilim tienen poder, pero no son todopoderosos. Pueden ser resistidos y pueden ser derrotados. Pero solo por aquellos que saben que existen. Solo por quienes entienden lo que representan. Ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Esa elección es tuya. Puede ser la elección más importante que hagas en tu vida. Los gigantes caminan entre nosotros. Los hijos de los ángeles caídos viven en nuestro mundo. El capítulo final de una antigua historia está a punto de escribirse. Elige sabiamente de qué lado de esa historia estarás.